Así Israel y el Mossad atacaron las instalaciones nucleares de Irán. ¿Qué harías si descubrieras que tu peor enemigo tiene espías viviendo en tu casa desde hace meses? Eso es exactamente lo que le pasó a Irán cuando Israel activó la Operación León Ascendente. Poco después de la medianoche del 13 de junio de 2025, Israel atacó a Irán en 2 actos. El primero activó drones explosivos puestos meses antes, dentro de Irán por el Mossad. Estos atacaron los radares de defensa aérea y equipo de comunicación. El segundo acto fue el ataque con 200 cazas israelíes, muchos de ellos F-35. Estos atacaron más de 100 objetivos nucleares y militares dentro de Irán. Esta operación fue llamada Operación León Ascendente. Este fue el peor ataque para Irán dentro de su territorio desde la guerra que luchó contra Irak, hace 40 años, donde se estima murieron hasta 200.000 iraníes y casi 400.000 lesionados. Cuando Netanyahu salió en televisión anunciando el bombardeo, dijo: "Haremos retroceder la amenaza iraní atacando su programa nuclear. De eso depende la supervivencia misma de Israel". ¿Cómo el Mossad estableció una base de drones dentro de Irán? ¿Qué son los misiles Rox de Israel? ¿Qué son los misiles Air-Lora de Israel? ¿Qué aviones y cazas de combate tiene Irán? ¿Qué es la guerra subsidiaria irano-israelí? ¿Cuál es el eje de la resistencia de Irán? ¿Qué es el programa nuclear de Irán? ¿Cuál es la situación actual del programa nuclear de Irán en el 2025 y su escalada? ¿Qué objetivos atacó Israel y a quién mataron? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la Operación León Ascendente? Asalto masivo con más de 200 cazas. Esta operación, al menos inicialmente, fue un ataque doble. Primero, llegaron enjambres de pequeños drones de combate que comandos israelíes habían infiltrado en Irán meses antes. Estos drones utilizaron radares de defensa aérea y nodos de comunicaciones para limpiar el camino a los cazas. Al mismo tiempo, el ataque de los drones desvió la atención hacia el occidente de Teherán, justo por donde no llegarían los aviones tripulados. Minutos después, más de 200 aviones de combate israelíes, muchos de ellos F-35 Adir, lanzaron ataques de precisión contra más de 100 objetivos nucleares y militares en todo Irán, incluyendo altos mandos militares. El resultado fue la dislocación de las defensas iraníes. Sus redes de alerta temprana se vieron saturadas por drones de baja visibilidad. Así, altos mandos fueron asesinados o forzados a refugiarse en refugios reforzados. Con el comando y control iraní fracturado, los cazas israelíes dominan el cielo sobre Teherán. Israel, el maestro de los ataques de precisión. La eficacia de la Operación León Ascendente solo sorprende a quienes no conocen la historia. Como no queremos que eso te suceda, vamos a recordarte solo algunas de las veces en las que Israel ejecutó a la perfección ataques de precisión que se creían imposibles. 1. Operación Ópera, en 1981. Esa vez cazas israelíes volaron más de 1.600 kilómetros para destruir el reactor nuclear de Osirak, en Irak. 2. Operación Orcat, en 2007. Más bien fue un acto de magia en la que los israelíes desaparecieron de la faz de la tierra un reactor que los norcoreanos construían en Siria. Y nuestra favorita. 3. Operación Thunderbolt, en 1976, en la que los comandos israelíes rescataron a los rehenes del vuelo Air France, secuestrados en Entebbe. ¿Qué es el programa nuclear de Irán? ¿Cuál es su situación actual y su escalada? Washington ayudó en el año de 1957 a su aliado Irán y el Shah Mohammad Reza Pahlaví a desarrollar el programa nuclear que luego heredarían y expandirían los ayatolás durante la guerra contra Irak. Muy golpeado por las sanciones, Teherán había buscado entablar negociaciones con Estados Unidos para lograr un nuevo acuerdo nuclear. Eso llevó a las primeras rondas de conversaciones en abril. Pero Irán no se sentó a la mesa como un inocente cordero. Bajo la manga tenía más de un as. En enero se había descubierto que, usando diseños norcoreanos, había desarrollado misiles de largo alcance con capacidad de transportar cabezas nucleares. El siguiente as de los ayatolás para negociar tenía nervioso al planeta entero. El 31 de mayo del año 2025, Irán tenía 408 kilos de uranio. La bomba la soltó la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, por sus siglas en inglés. En mayo, Irán estaba muy cerca de tener suficiente uranio enriquecido para producir armas nucleares. Con sus 408 kilos de un 60% de pureza, estaba apenas por debajo de la capacidad militar para tener la bomba. Para crispar más los nervios, en junio, un grupo de la oposición iraní en el exilio reveló que los ayatolás buscaban desesperadamente hacerse con la bomba usando el Plan Caviar,
una iniciativa que superaba sus otros intentos. Eso hizo que durante la primera parte de junio Trump se mostrara más agresivo en las conversaciones que te acabamos de mencionar. Pero visto lo visto, es posible que las conversaciones con Washington solo fuesen una maniobra de distracción mientras el Mossad terminaba de poner sus piezas en el terreno. Las relaciones de Irán e Israel terminaron en 1979. Israel e Irán no siempre fueron enemigos, incluso fueron aliados. Sí, después de la fundación del Estado de Israel, en mayo de 1948, el nuevo país no tuvo un aliado en la región hasta que la CIA derrocó a Mohammad Mossadegh en 1953. Con su caída se reinstauró la monarquía del Shah Reza Pahlavi, que veía en los países árabes una amenaza. Por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, el Shah Mohammad Reza Pahlavi salió con Israel. Parte de la razón de la caída del Shah Mohammad Reza Pahlavi fue su alianza con Israel, algo imperdonable para muchos musulmanes. Esto dio paso a la mayor popularidad del Ayatollah Khomeini, un clérigo que ostentaba el rango más alto dentro de la jerarquía chiita de Irán, sumado a que el Shah de Irán tenía cáncer en los ganglios linfáticos, ya estaba muy enfermo. En 1979, la revolución iraní, victoria del Ayatollah Ruhollah Khomeini, dio por terminada la relación con Israel, declarándolos como los enemigos principales de Irán, solo por debajo de Estados Unidos. Desde entonces, las relaciones entre ambos solo se reducen a intercambiar bombazos. Las tres fases de la operación León Ascendente. Como en una partida de ajedrez, cada movimiento de León Ascendente le abría paso al siguiente. Hoy te traemos el orden en el que se movieron las piezas. 1. Los drones despegaron de una base construida en secreto en Teherán por espías israelíes. Son activados. Estas armas inutilizaron la fuerza de misiles que protegía la capital. 2. Otros operativos en el terreno activan explosivos que destruyeron radares, sistemas de guías de misiles y plataformas de lanzamiento. Los cielos del país quedan a merced de lo que viene. Y 3. Guiados por telemetría en tiempo real, provista por hombres en el terreno, los aviones tripulados israelíes lanzan bombas antibúnker y empiezan a demoler instalaciones nucleares, de misiles y de energía. ¿Qué atacó y a quién mató? Más adelante te contaremos cuáles instalaciones nucleares iraníes atacó Israel, pero el alcance de los bombardeos es más amplio. Un ataque siempre busca degradar la capacidad militar del enemigo. Eso explica que hayan sido destruidas las siguientes bases del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria. 1. Complejo militar de Parchin, presunto emplazamiento de ojivas nucleares destruido. 2. Complejo de misiles cerca de Tabriz. 3. La base de misiles cerca de Kermanshah. 4. Shakrak Shahid Mahalati, zona residencial de élite de la Guardia Revolucionaria. Ahí 3 rascacielos fueron demolidos en ataques de precisión para matar a sus ocupantes. Y 5. Base de Ashgabat, infraestructura de misiles reducida a polvo. Y lo más espectacular hasta ahora, la televisión pública iraní fue bombardeada mientras hacía una transmisión en vivo. Pero Tel Aviv parece estar jugándosela todo. Uno de sus objetivos es que el régimen de los ayatolás caiga. Por eso han sido dañadas instalaciones petroleras y gasíferas. Pero, donde se hace más patente el deseo israelí de que caiga la teocracia iraní, es en la lista de líderes asesinados. 1. Hussein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria. 2. Mohammad Bagheri, el jefe del Estado Mayor del Ejército, cuya posición fue triangulada con la intercepción de su celular, a la que un láser dirigió una bomba. 3. Gholam Ali Rashid, el número 2 de Bagheri. 4. Mohammad Qasemi, jefe de la sección de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. 5. Amir Ali Hasizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, el cerebro detrás de los misiles iraníes. A ellos se suman estos científicos nucleares. 1. Feroidun Abbasi, científico nuclear de línea dura. 2. Mohammad Mehdi Tehranchi, director de la Universidad Azad de Teherán. 3. Abdullah Hamid Minouchar, director de Ingeniería Nuclear de la Universidad Shahid Beheshti. 4. Ahmad Reza Zolfahari, profesor de Ingeniería Nuclear de la Universidad Shahid Beheshti. 5. Amir Hossein Feki, también profesor de Ingeniería Nuclear de la Universidad Shahid Beheshti. Pero nadie en la cúpula iraní está a salvo. Israel ya advirtió que Ali Khamenei, el así llamado líder supremo de Irán, no está fuera del alcance de sus bombardeos. El Mossad contrabandeó los drones explosivos en Irán antes del ataque del viernes. Trabajando codo a codo con el ejército, el Mossad introdujo drones y armas de precisión guiadas en Irán durante meses, antes del ataque del 13 de junio. Pese a toda la tecnología de la guerra moderna, es increíble que estas armas puedan ser transportadas en la trasera de un camión con estacas de madera.
Luego de introducir las armas, había que desplegarlas. Más adelante te contaremos el más atrevido de estos despliegues. Pero tienes que saber que también se usaron plataformas móviles para echar a volar los drones y disparar las armas de precisión guiadas. Y es que los espías israelíes usaron simples autos como plataformas de lanzamiento de sus armas dentro de Irán. El mismo Mossad reveló imágenes de sus acciones contra las defensas iraníes. El Mossad quiere llevarse todo el crédito por lo que hizo, y se lo merece, porque logró lo nunca imaginado. Además, alardear de la forma en la que infiltró a Irán es una arma más de desmoralización. En parte, por eso sabemos con lujo de detalles cómo introdujo equipos y hombres tras las líneas enemigas. Y en la era de las redes sociales, es muy fácil diseminar la información sobre cómo le viste la cara de idiota a tu peor enemigo. Tú mismo puedes ver de qué te estamos hablando en una cuenta en X, donde están posteadas imágenes del despliegue de drones y de su ataque a la defensa de misiles iraní. El Mossad había establecido una base de drones en Irán. Ya te hablamos de esto cuando te contamos las 3 fases de la Operación León Ascendente, pero algo que no dijimos en ese momento es que una de las cosas más sorprendentes, o no tanto, de este ataque es que el Mossad usó a disidentes iraníes para lograr contrabandear armas y hombres en el país. Y no solo eso, los iraníes al servicio de Israel fueron vitales para este punto crucial de toda la operación que fue levantar la base de drones, porque antes de que un solo misil saliera de los hilos de la base de Ashgabat, los drones la habían destruido. Piénsalo, ¿cómo hubiese sido posible hacer esto sin operativos que hablasen farsi a la perfección? Y no es posible entrenar a un espía para que lo logre. Tenían que ser hablantes nativos. Irán arrestó a 2 agentes del Mossad. Los ayatolás tratan de lavarse la cara, pero lo cierto es que la infiltración del Mossad demostró lo frágil de su poder. Para intentar mostrar algo de fortaleza, han declarado que arrestaron a 2 agentes israelíes, pero ¿quieres saber la verdad? En la Operación León Ascendente participaron decenas de espías israelíes. Los iraníes descontentos con el régimen que te mencionamos hace un instante, y lo que todos saben, pero pocos dicen, agentes estadounidenses en el terreno. ¿Qué es la guerra subsidiaria irano-israelí? ¿Qué es el eje de resistencia? Siempre que pueden, los grandes poderes militares evitan pelear ellos sus guerras y en su lugar usan proxies o aliados. ¿Has oído hablar de la contra nicaragüense? Bueno, esa era una fuerza proxy de Estados Unidos en Centroamérica durante los años 80. ¿Y qué nos dices de los cubanos en Angola? Esos eran los proxies soviéticos en África durante casi la misma época. Así, Washington y Moscú estaban en guerra sin estarlo, pues Israel e Irán han estado peleando una guerra proxy durante unos 40 años. Todo comenzó en febrero de 1985, durante una fase de la ocupación israelí de Líbano, en medio de su guerra civil, en la que, gracias a Irán, Hezbollah se convirtió en un enemigo de peso. Viendo su éxito, Irán puso en pie otras milicias por todo Oriente Medio. 1. Resistencia islámica en Irak. 2. Las fuerzas de movilización popular, también en ese país. Y 3. El movimiento Houthi yemení. A ese paraguas de ejércitos de extremistas es a lo que se conoce como el eje de la resistencia. Este a veces incluye a Hamas y a una variedad de otros grupos militantes palestinos. Antes de iniciar la Operación León Ascendente, Israel se aseguró de degradar lo suficiente a los proxies iraníes para evitar que ayudaran a su proveedor de armas y dinero. En este momento, solo los rebeldes hutíes tienen esa capacidad. ¿Quieres conocer a los proxies israelíes? Nunca creerás cuál fue uno de ellos. Están las milicias libanesas cristianas, el aliado natural de Israel durante su ocupación del sur de Líbano. Pero aunque ambos lo han negado históricamente, en sus inicios la mismísima Hamas fue un proxy israelí. Para contrarrestar a la OLP de Yasser Arafat, Israel apoyó a una milicia religiosa para oponer a aquella, que era más bien socialista. El experimento salió mal y Hamas mordió la mano de su patrocinador israelí. ¿Qué son los misiles Rox de Israel? Es hora de ver qué está lloviendo sobre Irán. Te presentamos al misil Rock, que puede ser cargado en aviones F-16 y F-35. Esta arma ya había sido usada contra Irán en los bombardeos del año pasado, y es tan precisa que su rango de error del blanco es de solo 3 metros. Además, puede operar en clima adverso y resistir a los ataques de contramedidas electrónicas. Su fabricante es Rafael Advanced Defense Systems, una compañía que empezó como laboratorio de armas de las IEDF israelíes, y hoy es una firma semiprivada que se embolsilla millones vendiendo armas de punta. ¿Qué son los misiles Air Lora de Israel? Guarda algo de aliento para el siguiente misil del arsenal israelí, el Air Lora. Este es su misil balístico aéreo más grande y originalmente era un misil de superficie, pero el ingenio israelí se puso a trabajar y hace un año presentó esta bestia de destrucción que puede ser cargada en un F-16. Como el Rock, el Air Lora fue diseñado a partir de la línea de misiles de prueba Sparrow.
El sábado algunos de estos muchachos fueron usados para destruir antiguas baterías soviéticas, S-300 iraníes. ¿Qué aviones y cazas de combate tiene Irán? Hace 3 años, en Top Gun Maverick, Tom Cruise nos mostró sin querer queriendo parte del arsenal aéreo iraní. Cuando se roba un añoso F-14 Tomcat, está aludiendo a los vestigios militares de la antigua alianza entre Washington y el Shah. Como parte de los suministros militares de esa época, Estados Unidos también proveyó a Irán con F-4 Phantoms II. Pero esta flota es tan vieja que padece artritis, así que los ayatolas ya habían empezado a cambiarla por los más modernos Flankers rusos, que sin ser todavía cazas de quinta generación, prometían darle algo de vitaminas a la Fuerza Aérea iraní. Algunos de los primeros aviones ya habían llegado en diciembre. Falta saber cuántos han sido destruidos en tierra porque hasta ahora no hemos visto a ninguno de ellos peleando contra los cazas israelíes. El efecto de shock and awe. Lo que vemos hoy contra Irán es una estrategia de guerra que se afinó durante la Segunda Guerra del Golfo, en 1991. La expresión en inglés, shock and awe, se traduce como conmoción y espanto. Lograrla requiere un ataque masivo que inhabilite al enemigo, gracias a una concentración de medios militares que estén perfectamente coordinados por una comunicación invulnerable. Aparte, la potencia de fuego de esta combinación de fuerzas debe ser brutal. Desde aquel lejano 1991, chinos, rusos y cualquier ejército que se precie ha intentado adquirir la destreza necesaria para ejecutar shock and awe, pero es Israel quien está demostrando que es un maestro. Es esta estrategia de conmoción y pavor por parte de Israel lo que explica la limitada respuesta inicial iraní, que disparó solo 100 drones en comparación con la combinación de más de 200 drones y misiles balísticos y de crucero disparados durante la Operación Promesa Verdadera, en abril del año 2024. ¿De dónde viene el nombre de León Ascendente? El nombre de la Operación León Ascendente no es un simple nombre en clave, sino que indica una declaración de victoria israelí. El nombre León Ascendente se tomó de un versículo bíblico que promete un futuro victorioso para un Israel poderoso. Así se lee en Génesis 49:9, donde Jacob bendice a su hijo Judá. Cachorro de león es Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Qué sitios nucleares atacó Israel? Sabemos que el viernes las instalaciones superficiales de Natanz fueron dañadas. Pero sobre si fueron alcanzadas las instalaciones subterráneas hay versiones encontradas. El ejército israelí dice que sí, pero los observadores IAEA dicen que no. Mientras, 4 edificios resultaron dañados en un sitio de investigación en Isfahán, incluido un laboratorio químico central y una planta de conversión que produce hexafluoruro de uranio para enriquecer, añadió. Pero mientras recogíamos información para este video, Israel todavía no había dañado significativamente el sitio clave del programa nuclear militar iraní, Fordor o Fordo, oculto bajo 80 o 90 metros en el seno de una montaña. Hasta donde sabemos, Israel no tiene las armas capaces de destruir Fordo. ¿Sabes cuál es el único tipo de arma capaz de destruir instalaciones construidas tan profundamente? Las bombas GBU-57B Bunker Busters. ¿Sabes cuál es el único país que las posee? Te damos una pista. Esas bombas son tan pesadas que solo pueden ser lanzadas desde bombarderos B-2. Ahora sí, lo averiguaste, Estados Unidos. ¿Se atreverá Trump a proveer a Israel con un par de GBU? Si lo hace, no habrá punto de retorno y el régimen de los ayatolas deberá decidir si lanza una guerra total o se extingue, y el mundo entero temblará. La operación podría extenderse 14 días o más. La información la recoge el Wall Street Journal. Según Netanyahu, León Ascendente podría durar 2 semanas. Pero inmediatamente surgen las preguntas. Si Israel no puede hacer que los americanos le ayuden a destruir Fordor, ¿interrumpirá el ataque en 2 semanas sin haber destruido esta instalación vital? Si el objetivo declarado de la operación es acabar con la capacidad nuclear iraní, no solo los túneles en Fordo, sino los que también están en Isfahán y Natanz, podrían retrasarlo todo. Las sirenas en Israel. Nunca el domo de hierro israelí ha sido puesto a prueba como en este momento. El sábado Israel despertó con las sirenas a nivel nacional, poco después de las 3 de la madrugada. Casi inmediatamente se declaró el estado de emergencia. Las poblaciones civiles de ambos países ahora viven la suma de todos los miedos, la incertidumbre de no saber cuándo un misil les caerá encima. Irán atacó Jerusalén. A los ayatolas les tomó un día reaccionar. El viernes 13 sus misiles empezaron a caer sobre Tel Aviv y Jerusalén. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, que tiene su embajada en Jerusalén y no en Tel Aviv, pedía antes de los bombardeos que oraran por todos los habitantes de la ciudad. Eso fue antes de que la sede diplomática recibiera un impacto el 16 de junio.
¿Riesgo calculado o error de los ayatolas? No lo sabemos, pero bombardear la embajada estadounidense en Jerusalén podría indicar que ya se cruzaron todas las líneas rojas, incluso sin querer. La guerra del futuro será híbrida, con operaciones especiales y drones. El ataque israelí muestra cómo las combinaciones de ataques convencionales de largo alcance y operaciones no convencionales tienen un papel único en la guerra moderna. Eso es justo lo que hacían los guerreros del Special Operation Executive, SOE, británico, y de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, de los Estados Unidos, la predecesora de la CIA. Si bien los drones, los cazas furtivos y las redes globales de inteligencia son nuevos, la combinación de la guerra convencional y no convencional no lo es. Durante la Segunda Guerra Mundial, la SOE británica, la OSS estadounidense, fueron pioneras en el sabotaje, el reconocimiento especial y las incursiones, y las integraron en campañas convencionales de mayor envergadura. Esta nueva vieja forma de hacer la guerra paraliza al enemigo y lo obliga a rendirse o es destruido. La Operación León Ascendente nos mostró el futuro de la guerra: drones durmientes, espías infiltrados durante meses y ataques coordinados que paralizan naciones enteras en minutos. Pero quizás la lección más importante es esta: en la guerra moderna, el enemigo podría estar ya dentro de tus muros, sin que lo sepas. ¿Qué opinas? ¿Cambiará esto para siempre el equilibrio de poder en Medio Oriente? Déjanos tu análisis en los comentarios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también descubran cómo Israel y el Mossad atacaron las instalaciones nucleares de Irán. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.